Hablemos un poco de los virus. Primero, los virus son microorganismos que infectan a las células de otros seres vivos, ya sea animales, hongos, plantas, bacterias e incluso a otros virus. Son microorganismos parásitos que solamente pueden multiplicarse si están dentro de la célula de otro organismo y básicamente son contenido y material genético envuelto por una cápsula o cápside de proteínas que para poderse unir a otras células utilizan ciertos receptores que coinciden a la perfección con, sus proteínas tienen ciertos receptores que coinciden a la perfección con receptores de las células que funcionan como si fuera una llave y una cerradura que embonan perfectamente bien. Eh, Hablando específicamente de los coronavirus, la cápsula que las envuelve, la cápsula de proteínas, tiene espigas similares a la punta de una corona, a las puntas de una corona, por eso vienen el nombre de coronavirus. Este no es el primer coronavirus ni el único. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. A la fecha se conocen más de 30 especies diferentes de coronavirus, este es uno más. En los humanos ocasiona enfermedades respiratorias que van desde resfriados sencillos, leves, hasta enfermedades respiratorias graves. En el caso del coronavirus descubierto recientemente, llamado SARS por sus siglas de síndrome agudo respiratorio severo y nombrado completo SARS-CoV-2, ocasiona la enfermedad llamada COVID-19. Este nuevo coronavirus tiene su origen en diciembre del año pasado en una ciudad china, Wuhan para ser más precisos. Y la enfermedad que produce se puede complicar hasta producir una neumonía y desencadenar este síndrome agudo respiratorio severo que mencionábamos hace un momento. Este virus parece tener un origen zoonótico, es decir, que se tiene la teoría que pasó de un huésped animal a otro humano. La OMS lo declaró esta enfermedad como una pandemia el pasado miércoles 11 de marzo, recordando que una pandemia es cuando una enfermedad que es epidémica de una región se extiende a muchos otros países y actualmente este virus se ha diseminado a más de 100 países, incluido México. Hasta hoy este virus ha infectado a más de 170,000 personas en todo el mundo y lo que sabemos es que afecta más a hombres que a mujeres y es más grave en personas de edad mayor. Los datos actuales indican que de todas las personas contagiadas, el 80% de las personas tendrán una enfermedad leve, el 15% requerirá de una terapia de oxígeno y el 5% necesitará ayuda mecánica o respiradores artificiales en las terapias intensivas, de los cuales el 4% morirá. Actualmente la tasa de mortalidad es aproximadamente el 5% total, que incrementa más en pacientes o en personas mayores a los 70 años, siendo actualmente del 0% de tasa de mortalidad en personas menores de 30 años, menos del 1% en personas que van de los 30 a los 60 años, aproximadamente el 3% en personas entre los 60 y los 70 años, 15% de los 70 a los 80 años y en personas mayores de 80 años se eleva su mortalidad hasta un 20%. 2 de cada 10 llegan a morir. La mayor tasa de mortalidad se da, además de personas mayores, también en personas con enfermedades previas como hipertensión, diabetes, cardiopatías. En el caso de los niños menores de 10 años, la mortalidad es prácticamente de cero. Sin embargo, son considerados como portadores altamente contagiosos. No se sabe por qué en los niños, en China solo cerca del 2% de los casos son niños y la tasa de mortalidad es del 0%. Eso quiere decir que este virus se comporta de manera diferente a otros virus que ocasionan enfermedades respiratorias similares y que normalmente afectan a los dos polos de los grupos etarios, formando una U, donde en los dos extremos, en los polos, hay mayores casos, ya sea en niños menores o en personas muy mayores.
Los virus normalmente se unen a ciertos receptores presentes en las mucosas y hasta hoy lo que se cree es que los niños son menos propensos a esta infección por algo en esos receptores que tengan los niños o en sus pulmones que no facilita la adhesión del virus. El coronavirus es un virus altamente contagioso. Las principales vías de transmisión son dos. Primero tenemos las directas a través de la inhalación de gotitas provenientes ya sea de estornudos o tos de pacientes infectados o el contacto con membranas mucosas como la boca o la nariz. Y las indirectas a través de la contaminación de superficies que están contaminadas. Se habla de que este virus tiene una duración de horas en el medio ambiente y hasta de días en las superficies plásticas o metálicas. Este virus tiene un periodo de incubación de entre 1 y 14 días, con un promedio de 5 días, y sus complicaciones comienzan a partir de los 8 días. Los síntomas que presenta esta enfermedad son similares a los de la influenza, aunque tienen cierta diferencia entre ellos porque la influenza suele ser repentino y en el caso de la COVID-19 son más bien progresivos. Dentro de los síntomas más frecuentes encontramos la fiebre persistente, tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, fatiga progresiva. Si tú tienes alguna de estas características, ya sea cansancio, fatiga progresiva o fiebre persistente, es importante consultar para descartar el COVID-19. Dentro de los síntomas menos frecuentes podemos encontrar la producción de excreción pulmonar o esputo y en casos más graves incluso con sangre y en otras ocasiones se puede presentar vómito o diarrea. Dentro del tratamiento, los tratamientos aún están en pruebas, en ensayos clínicos, pero lo más importante enfatizar ahorita es que por favor no usen antibióticos, ya que los antibióticos son para las enfermedades ocasionadas por bacterias y el riesgo de usarlos es generar resistencia bacteriana. Se están probando algunos medicamentos como las cloroquinas y las hidroxicloroquinas, pero de momento no hay nada certero. Lo que sí sabemos a ciencia cierta o hay realidades que podemos hablar, es importante señalar que no quiero minimizar el problema, pero tampoco quiero que entremos en pánico y entendamos de manera clara las cifras. Hasta el día de hoy, 16 de marzo, eh, tenemos reportados aproximadamente más de 170,000, de los cuales tenemos 6,600 muertes, lo que representa una tasa de mortalidad del 4%. Pero si lo vemos de manera positiva, estamos hablando de que el 96% de las personas se ha recuperado. Es un virus que aún estamos conociendo, todavía no conocemos sus repercusiones y no tenemos muy claro cómo se va a comportar. Hablando de México, hasta hoy tenemos 53 casos reportados, uno en situación crítica, uno ya recuperado y el resto, los 51 activos. Y aunque en México las cifras no son claras y creemos que se nos están ocultando o escondiendo las cifras reales, también debemos comprender que hay muchas personas que no tienen acceso a la información y que pueden presentar la enfermedad sin reportarla. Seguramente si estuviéramos haciendo las cosas de manera correcta, tendríamos más casos reportados. Lo que también hoy se sabe de la enfermedad es que se ha hablado en los últimos días que se transfiere o su contagio se presenta incluso en el periodo de incubación, lo que es todavía más preocupante porque no podemos saber, las personas no pueden saber aún si lo presentan, porque se está recientemente incubando el virus. Pero bueno, no pretendo dar matices políticos o morales a mi comentario. Lo que sí sabemos con cierta certeza es que la influenza mata a miles de personas cada año y probablemente tendríamos que estar más preocupados por ella que por el coronavirus, aunque también es cierto que la influenza es un enemigo que ya conocemos bien y que tenemos vacunas para poderla tratar. Y en el caso del COVID-19 aún no lo conocemos y no entendemos del todo cuál vaya a ser su impacto, por lo tanto es importante prestarle también atención. Lo que sabemos es que una persona contagiada con coronavirus infectará a 2.5 personas más y que su crecimiento es exponencial.
Por ejemplo, en el caso del sarampión, el sarampión es un virus que contagia a 15, cada persona contagiada puede contagiar a 15 personas versus las 2.5 personas que contagia este coronavirus. Según las predicciones matemáticas, el brote infeccioso en México será el más fuerte entre el 20 y el 30 de marzo. Por lo tanto, la Secretaría de Salud y Dirección General de Epidemiología ha establecido un semáforo ante este tipo de situaciones. Este semáforo clasifica la emergencia en 3 fases. La primera fase, también conocida como de casos importados, quiere decir que los casos que se han presentado no se originaron en el país, sino que han venido y han adquirido la enfermedad en otros países antes de llegar al nuestro. Los casos se presentan por decenas. En este punto no hay ningún tipo de restricción de acudir o de cerrar algunos establecimientos o de dar beso o abrazos. Posterior a esta primera etapa, a esta primera fase, la fase 1, pasamos a la fase 2, conocida como de dispersión comunitaria, en el que pasamos de tener decenas de personas enfermas a centenas de casos. Las personas se contagian entre unas a otras en el sitio, en la ciudad, en el país del que estamos hablando. Y en esta fase las principales restricciones son la suspensión de momentos donde confluyen más de 1,000 personas, las aglomeraciones masivas, ya sea en espacios cerrados o abiertos. También se restringe el saludo de besos, los abrazos, se generan filtros de seguridad en escuelas y en trabajos. Y si esta enfermedad sigue avanzando, pasamos a la fase 3 o la epidemia propiamente dicha, en la que pasamos de tener centenas de casos a miles de casos contagiados. Aquí ya se suspenden actividades donde haya brotes activos. Hasta hoy, en México, hasta hoy 16 de marzo, contamos con 53 casos reportados. Por lo tanto, por números nos encontramos en una fase 1, todavía no llegamos ni siquiera a la centena de casos reportados. Y es cierto que al no tener certeza de los casos reales, estamos tomando las medidas de fase 2 para restringir la propagación, para limitarla, y se suspenderán labores y clases a partir de esta y la siguiente semana. En las condiciones actuales se prevé que pudieran enfermar hasta 300,000 personas, que representa el 0.2%, de las cuales la minoría requeriría atención hospitalaria en terapia intensiva y más del 70% cursaría la enfermedad de manera asintomática. Sin duda es un número horrible la cantidad de muertes, pero también mueren muchas personas por cáncer, diabetes, accidentes o suicidios. Es decir, el coronavirus hasta el momento tiene la menor tasa de fatalidad de otros virus. Repito y quiero ser muy claro, no lo estoy minimizando, pero sí quiero ponerlo en la perspectiva adecuada. Recordemos nuevamente los números. Solo el 4% de todos los casos es fatal o el 96% de las personas se recuperan. Las personas menores de 30 años hasta el momento prácticamente están en un 0% de mortalidad. Los casos más graves de fatalidad son para los septuagenarios y por lo tanto es importante que cuidemos de sobremanera a esas personas. Afecta de manera principal a personas con enfermedades previas que disminuyen su capacidad inmunitaria. Así es que quiero hacer algunas recomendaciones generales para toda la población, comenzando por decir que responsabilidad es la palabra que debe de premiar aquí. Lo primero es no difundir el pánico, no nos vamos a morir, es una enfermedad muy controlable y el pánico es lo que menos ayuda en estos momentos. Necesitamos ser socialmente responsables. Debemos acatar todas las medidas de seguridad que son impuestas por las autoridades sanitarias de nuestro país. Adicionalmente, quiero hacerte unas recomendaciones que deberían usarse no solo ahora, sino siempre. Te pido por favor que no escupas en el piso. No, si te suenas con pañuelos desechables, si te limpias con pañuelos, no los avientes por el auto, no los tires en la calle. Tápate al estornudar o toser. Los estornudos pueden alcanzar más de 10 metros.
Preferentemente utiliza un pañuelo desechable para estornudar o toser. El pañuelo desechable es importante que sepamos usarlo, que se doble por lo menos a la mitad para evitar que haya filtración de contenido infectado, y que lo utilicemos una, dos veces y lo doblemos y posteriormente se deseche en la basura. Se prefieren los pañuelos desechables contra los pañuelos de tela, porque los pañuelos de tela los traemos con nosotros y portamos ahí material potencialmente infeccioso y contagioso. En caso de que no te sea posible, no tengas a la mano un pañuelo desechable, la recomendación es toser o estornudar en el ángulo interno del brazo de esta manera, cubriendo en su totalidad la nariz y boca, para evitar que salga contenido infectado. Es importante que después de que te limpies la nariz, te laves las manos, de preferencia con agua y jabón, o en su defecto utilices geles desinfectantes. Así es que carga geles desinfectantes como este, que contengan más del 60% de contenido de alcohol y que te permitan estarte limpiando las manos de manera frecuente, ya sea al limpiarte la nariz o al tocar algunas superficies. Sabemos que el jabón común mata los virus, destruye la cápsula que los envuelve. Por lo tanto, lávate las manos de manera frecuente por más de 20 segundos. Utiliza gel como desinfectante, ya sea de este tipo portátil que te acabo de mostrar, o puedes utilizar los geles tradicionales, y lo importante es que sepas usarlos, que coloques una cantidad en la palma de la mano, frotes, también limpies el dorso de las manos aprovechando los dedos, los talones, los dedos pulgares, y lo más importante es que dejes que se ventile y se volatilice el gel por sí solo. No debes limpiarlo, no debes secarlo, y debes fijarte, como ya mencionaba, que contenga alcohol a más del 60% o 70%. También, en caso de que no lo encuentres, porque en estos momentos está agotado, porque toda la gente tuvo compras de pánico, puedes fabricarlo con un poco de glicerina que venden en las farmacéuticas, en las droguerías, y alcohol en una concentración mayor al 60%. Es importante que no uses cubrebocas, no es necesario, no compres cubrebocas, solo está indicado para las personas que están enfermas, para evitar que diseminen más la enfermedad. Está indicado para personas con inmunosupresión, con alguna enfermedad añadida, y por supuesto para nosotros como personal de la salud. Si acaso, si vas a subir algún elevador, colócate un cubrebocas para evitar inhalar el ambiente que pudiera estar contaminado. De momento no se sabe si puede transmitirse por materia fecal, por lo tanto cierra la tapa de los sanitarios antes de evacuarlos, y también mantén las puertas de los sanitarios cerradas. Sabemos que el virus es sensible al calor, por lo tanto se recomienda beber y comer bebidas calientes, alimentos calientes, no fríos. Evita en la medida de lo posible las zonas con aglomeraciones como discotecas, antros, bares, restaurantes, cines. No hagas compras de pánico, que lo único que ocasionan son problemas a todos y desabastos. Lo más importante es quédate en casa. Realiza el aislamiento preventivo que nos están pidiendo. No lo hagas por interés propio, hazlo por los demás. Seamos responsables. Evitemos viajar los próximos 2 meses, si no es estrictamente necesario. Ayudemos a controlar esta diseminación. De lo contrario, contagiaremos a tantas personas que nuestro sistema de salud colapsará, y no hay de hecho sistema de salud en el mundo que pueda soportar a tanta gente enferma al mismo tiempo. Si te sientes mal, no uses antibióticos. Ya mencioné que eso ocasiona resistencia bacteriana.
Si tienes algún síntoma sospechoso, no acudas a los hospitales ni a los servicios de urgencia. Debes aislarte en tu domicilio y comunicarte a los teléfonos de la unidad de inteligencia epidemiológica para que ellos te indiquen las medidas de prevención y seguridad que debes seguir, y ellos te indicarán a qué lugar debes acudir para poder ser atendido. También te pido que evites que los niños visiten a los abuelos. Recuerda que los niños son portadores asintomáticos altamente contagiosos y que las personas mayores son el grupo de mayor riesgo. Evita que las personas mayores de 60 años acudan a sitios con mucha gente, que no vayan a misa, a plazas. También no tomes vitamina C, no está comprobado que sea de utilidad. No te automediques con otro tipo de suplementos que no tengan ningún beneficio mostrado. No saludes de beso, de mano o abrazo. Hay una frase que vale la pena en estos momentos recordar. Cada beso en la mejilla a un amigo nuestro puede convertirse de manera indirecta y de rebote en el beso de la muerte para una persona mayor. Debemos dejar de pensar en nosotros mismos. Corresponsabilidad es lo que tenemos que estar teniendo ahorita. Estamos ante un acto de solidaridad porque la situación se va a poner peor. Y aunque probablemente no nos afecte ni a ti ni a mí, debemos pensar en los demás. Es un acto de responsabilidad. No se trata de ser indiferentes, es por los demás, por los más vulnerables, tenemos que poner todos de nuestra parte. Ahora, como todo tiene un lado positivo, y en este caso la buena noticia es que estamos cobrando mayor conciencia de las medidas de higiene y prevención de enfermedades. Eh, es bueno usarlo como un recordatorio de que nuestra salud importa siempre y no solo cuando tenemos alguna situación de pánico. Las medidas de higiene y prevención deben tomarse siempre. Aprovechemos este aislamiento forzado para pasar tiempo con la familia, tiempo con los hijos, que a veces la operación no nos los da. Replanteemos nuestro futuro y planeemos lo que va a pasar de aquí en adelante. Recuerda que controlar esta enfermedad es responsabilidad de todos. Seamos responsables.